Centro Misionero Bethesda, una iglesia de bendición, presenta Restauración Espiritual con el pastor Rosenberg Olivares Herrera. Le bendigo en el nombre de Jesús y le saludo en el nombre de Cristo Jesús, y quiero que abra la palabra de fe. Gloria a Dios, porque vinimos a ganar mucha bendición en este día. En la carta a los Romanos capítulo 12, gloria a Dios. Carta a los Romanos capítulo 12, versículo número 1 y 2. Aleluya. Dice la palabra en la carta a los Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Dice la palabra: así, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. A su nombre. Siéntese, mi amado hermano, tenga la amabilidad. Gloria al Señor Jesús. La Biblia dice que, dice el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, os ruego por las misericordias de Dios. Os ruego por las misericordias. Que es la misericordia de Dios? Es el favor que Él da sin merecérnoslo. Eso se llama misericordia. Son los favores recibidos de parte de Dios, que no los merecemos, pero Él lo da por su infinita misericordia. La pregunta es, ¿nosotros habíamos hecho algo para ganar la salvación? No. Pero por su infinita misericordia y su infinito amor, Él nos dio la salvación. Y dice que os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que nos presentemos ante Dios siempre. Dice la palabra, que nos presentemos siempre, hermano, santos, agradable a Dios. Dice la palabra que es el culto racional. Es de la manera como podemos hacerle un culto a Dios, como alabar al Señor, como glorificar al Señor. No es con labios, no es con labios lisonjeros. No, mi amado hermano, es de corazón, es en nuestra manera de ser, en nuestra manera de vivir. Ahora dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 12, dice: no se conforme nadie a este siglo. Cuando dice la Biblia que no se conforme a este siglo, lo que está diciendo es que no se conforme o no permita usted vivir como el mundo vive. Hay gente que se conforma a este siglo, quiere decir, se conforma a este mundo. Lo que el mundo ve, lo que del mundo ve, lo que el mundo hace, lo que el mundo vive, terminan viviéndolo. Escúchelo bien. Y dice la palabra del Señor: no se conforme a vivir de esa forma, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces está dando como una orden, está como haciendo una motivación, está invitando a algo el Señor a través del apóstol Pablo. ¿Cuál es la invitación que nos hace? Hombre, no vivan como el mundo vive. No se conforme a vivir como el mundo, como el resto del mundo. Sea una persona diferente, distinta. Transfórmese, dice la palabra, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Que vuestro entendimiento sea renovado. La forma de ser transformados es por la renovación de vuestra mente, de nuestro entendimiento. A su nombre. A su nombre. Es la forma de ser transformado. Si mi entendimiento no se transforma, si mi manera de pensar no se transforma, no se renueva, mi vida nunca va a ser transformada. Voy a seguir siendo el mismo. Voy a seguir siendo el mismo. Escúchelo bien. Nosotros venimos de un mundo, nosotros venimos de un pasado
donde nos fijaron unos límites, inclusive nos pusieron unos límites, nos limitaron. Venimos limitados del mundo. ¿A cuántos de nosotros cuando estábamos niños, por ejemplo, no nos dijeron: usted no puede, usted es incapaz, esa enfermedad le va a durar toda la vida? Es decir, veníamos, usted nació pobre, usted es del estrato 1, usted ahí no va a pasar. Y una cantidad de cosas. Usted no sirve para estudiar eso. Usted no piense en estudiar. ¿Cuántas cosas no nos metieron en el mundo, mi amado hermano? Y nos formaron unos paradigmas, unos modelos de pensamiento tales que nos tenían limitados. Escúchelo bien. Y eso nos llevaba a actuar de una forma tal de que pensábamos hacer algo y decíamos: no, verdad, es que yo como que no puedo, yo como que no sirvo para esto, eso es para otro, mi familia no es pudiente, yo no tengo familia rica, por aquí, por ahí, una cantidad de cosas, hermano, que lo hicieron a uno vivir allí en el ostracismo, vivir allá sumido y casi que resignado a como el mundo viva. Me tocó vivir aquí, punto, me tocó ser esto, ya, ¿qué voy a hacer? Esta es mi vida, este es mi destino. No, la única forma de transformarnos es mediante la renovación de nuestra mente. Mientras mi mente esté agitada, esté aferrada al pasado, mientras mi mente esté con los mismos modelos de pensamiento con que me crié, mi amado hermano, con que me levanté, lo más seguro es que nunca voy a ser transformado. A su nombre. Pero Dios propone algo. Dios propone que cuando usted llega al Señor, su mente es renovada, su mente es transformada, se va renovando de día en día. ¿Por medio de qué? Por medio de la palabra misma del Señor, por medio de la presencia del Espíritu Santo en su vida. Cada día su mente se va renovando, y cuando su mente se va renovando, usted va siendo transformado. ¿Transformado de qué? De poder en poder, de gloria en gloria, de bendición en bendición. La senda del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es ¿qué? Perfecto. Nosotros vamos aumentando, siempre vamos de menos a más, siempre iremos de menos a más y de más a mucho más, porque ese es el camino del Señor. Eso es lo que Dios ha propuesto. A su nombre. Ahora, ¿cuándo va a ocurrir eso? Cuando su mente se va renovando. Y cuando su mente se va renovando, usted va siendo transformado. Y cuando usted va siendo transformado, usted va a poder comprobar, dice la Biblia, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Quiere decir, usted lo va a comprobar. Usted no va a decir: ah, sí, yo sé que la voluntad de Dios es buena porque a Julanito, a mi amiga María le pasó esto, a mi amigo Juan le pasó esto. Sí, yo lo veo. Sí, Dios es bueno por esto. No. Usted tiene que llegar a decir: yo conozco un Dios de poder, un Dios de bendición, porque mi vida era esta, andaba en la ruina, andaba en la desgracia, enfermo, mal de todo, sin paz, lleno de tristeza, lleno de amargura, lleno de traumas, y ahora vivo prosperado, bendecido y en victoria para la gloria del Señor. Ahora conozco la voluntad de Dios. Ahora conozco la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. A su nombre. Ahora conozco la voluntad de Dios para mi vida. Ah, no, que era que yo no podía hacer esto en la vida. ¿Cómo que no? Ahora conozco que la voluntad de Dios sí era esta. A su nombre. Ah, que era que yo no podía, que era incapaz, que no tenía que ni genética tenía para esto, que ni siquiera genética. No, un momento. Mentiroso el diablo. Ahora entiendo que soy un hijo de Dios y no hay impedimento para alcanzar la bendición de Dios, y disfruto de las bendiciones del Señor. Ahora bien, esa es la vida que Dios propone. El Señor dijo que viene a darnos vida y vida abundante. Pero ¿por qué muchas personas no alcanzan esta vida? ¿Por qué muchas personas no llegan a tener este nivel de vida, de bendición que Dios quiere proponer y que Dios propone? Porque muchas personas no pueden comprobar que la voluntad de Dios sí es agradable y perfecta. Porque muchas personas terminan diciendo: sí, yo sé que Dios es bueno, yo sé que Dios bendice, yo sé que Dios prospera, pero a otros. Pero yo todavía sigo esperando mi bendición. ¿Por qué muchas personas les pasa eso? Voy a explicarles algo que tiene que ver con una parábola que el Señor nos dejó, que se llama la parábola del trigo y la cizaña. Amén.
Y comienzo por decirte esto. Conseguir la bendición de Dios, escúchelo bien, conseguir la bendición del Señor no es difícil. Conseguir las bendiciones del Señor es supremamente fácil. Solamente el único requisito es disponer nuestro corazón para Él. Pero, ¿sabe qué es lo difícil? Lo difícil es retener la bendición. Lo difícil es disfrutar la bendición. Hay veces recibimos la bendición del Señor y como digo, ¿qué pasa en el mundo? Es dura más un banano en la puerta de una escuela a la salida de los niños, hermano, que la bendición en la mano de uno. Así le pasa. Muchas veces uno recibe la bendición y no le dura nada, hermano. Ni siquiera la disfruta. ¿Por qué? Porque viene el enemigo y la arrebata, se la quita. La Biblia dice claramente que el reino de los cielos se hace fuerte, pero los valientes son los que la retienen. Mi amigo, mi amiga, amada iglesia, yo puedo decirlo de parte de Dios y no me equivoco en nada cuando digo esto, lo que voy a decir. Aquí todos los que estamos reunidos, la voluntad de Dios para todos los que estamos aquí reunidos es prosperarnos en gran manera este año 2017. Esa es la voluntad de Dios, prosperarnos en todo. Amado, yo deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pero la pregunta es, ¿todos vamos a disfrutar este año de esa bendición sabiendo que Dios la quiere para todos? ¿Sabiendo que Dios la tiene para todos? ¿Todos la van a disfrutar? La respuesta es, miremos entonces mejor, antes de decir sí o no, si todos la vamos a disfrutar, miremos este tema del trigo y la cizaña. Porque esto nos va a servir para darnos cuenta a dónde se está quedando la bendición. ¿A dónde se me quedó enredada la bendición? A su nombre. ¿Dónde puedo estar dejando la bendición tirada? Y vamos a la palabra de fe, a Mateo capítulo 13. Mateo capítulo número 13. Gloria a Dios. Aleluya. Mateo capítulo número 13. Hay poder en Cristo Jesús. Versículo número 26. Mateo capítulo 13. Gloria a Dios. Versículo número 24 al 30. ¿Lo encontraron? Digan amén. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él le dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él le dijo: no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Adelántese, por favor, en Mateo capítulo 13, el mismo capítulo, y vamos al versículo 36. Y dice: explicación de la parábola. Jesús explica la parábola de la cizaña, del trigo y la cizaña, a su nombre. Dice la palabra en el versículo 36: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa
Y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explicando la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena cizaña la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. A su nombre, a su nombre. Mire, mi amado hermano, que el Señor enseñó siempre por parábolas. La parábola, todos lo sabemos, es una figura literaria donde se usan unas similitudes, donde se usan unas figuras literarias precisamente para tratar de enseñar algo a través de un caso, a través de un relato. Puede ser referido a la naturaleza, qué sé yo. El caso es que él toma precisamente la enseñanza del trigo y la cizaña para mostrar lo que pasa dentro del pueblo cristiano, para mostrar lo que pasa dentro de su propio reino. Recuerde que recuerde que Juan el Bautista dijo claramente, mi amado hermano, que el reino de los cielos se había acercado. ¿A través de quién? De Cristo Jesús, hablando precisamente de Cristo Jesús. Refiriéndose a Cristo Jesús, dijo que el reino de los cielos se ha acercado aquí en la tierra. Por eso nosotros, la iglesia del Señor, somos parte del reino de Dios aquí en la tierra. Somos esa parte del reino de Dios. Alaba lo que Él vive. Aleluya. Aleluya. Y lo que dice la parábola es muy simple. Dice la palabra del Señor que le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre. Alguien vino y sembró en el campo una semilla. ¿Qué es esa semilla? Es la palabra de Dios. Es la buena palabra del Señor. ¿A qué la referencia aquí? Al trigo. ¿Por qué el trigo? Porque el trigo tiene unas cualidades de alimentación, de alimento muy propias a la palabra. Haciendo un paralelismo entre el trigo y la palabra, nosotros vemos, mi amado hermano, que el trigo, ¿qué pasa? El trigo alimenta, es un alimento mundial. Es el alimento, casi que el símbolo de alimento mundial utilizado por la Organización Mundial de la Salud y por diferentes organizaciones, mi amado hermano, de ente humanitario. El trigo es casi que el emblema de alimento mundial. Es un emblema. El trigo genera energía. El trigo genera vida. Escúchelo bien. Nada más y nada menos que hasta el desecho del trigo es importante para la alimentación y para la salud, como lo es, mi amado hermano, la cascarilla del trigo, de donde se sacan una cantidad de productos que son hasta digestivos y son hasta buenos para la salud. El trigo, por donde le mire, es una bendición. El trigo, por ejemplo, quien cosecha trigo tiene muy buenas utilidades del trigo. El trigo representa prosperidad. Escúchelo bien. Y esa es la palabra del Señor. La palabra del Señor representa alimento. Vaya a Hebreos capítulo 4, versículo número 12, y se dará cuenta lo que es la palabra del Señor. La palabra del Señor dice, porque la palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Dice la palabra en Hebreos 4:12. Aleluya. Dice la palabra en Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mire lo que hace la palabra. Porque la palabra de Dios es ¿qué? Es como una espada de ¿qué?
de dos filos. Es viva primeramente y eficaz. La palabra de Dios es viva y eficaz. Quiere decir, imparte vida. Y es eficaz porque cuando se envía la palabra, ella hace un trabajo muy grande de transformación y de cambio en la persona y produce bendición a su nombre. La palabra de Dios en sí misma produce una bendición en la vida de los hombres a su nombre. Usted puede imaginarse, si usted no hubiera conocido del Señor, si usted no hubiera conocido la palabra del Señor, ¿qué sería de usted el día de hoy? Esa es la pregunta que yo me hago. Yo me he hecho esta pregunta y me la sigo haciendo para agradecer a Dios todos los días. Yo, para aferrarme más al Señor y para crecer más en fe y nunca soltarme del Señor, yo siempre me hago esta pregunta: ¿qué sería de mí si yo no hubiera conocido hace 21 años la palabra del Señor? Si yo no hubiera recibido la palabra de Dios en mi corazón. Y la respuesta siempre viene a mi mente. Escúchelo bien: estuviera muerto tal vez, o estuviera en un hospital, o estuviera en una cárcel, o estuviera en quién sabe en dónde, pero no estuviera bien. Lo más seguro es que ya me hubiera ido para el infierno sin escalas. ¿Por qué? Porque conozco mi vida, conozco quién era, conozco qué vivía, conozco qué hacía. Sé muy bien, cada uno de nosotros sabe, cada uno de nosotros, y Dios sabe lo que ha habido, lo que hay y lo que hará en tu corazón, a su nombre. Uno no puede engañarse. Uno venir a decir ahorita: no, es que si, es que yo era el non plus ultra, yo era esto, yo era lo otro. ¿Para qué se la da uno de ínfulas? Sabiendo uno, hermano, que por muy brillante que fuera profesionalmente, que por mucha sabiduría que tuviera, por muchas cosas que uno supiera en la vida y dárselas de mucho, uno sabía que andaba más torcido que el diablo. ¿Cuánto lo están entendiendo? Y que el único que lo vino a cambiar, por lo menos a mí, lo puedo decir, el único que me vino a transformar y a cambiar y a bendecir fue Cristo Jesús con su santa y bendita palabra. Alaba lo que Él vive. Aleluya. Por eso me da tanta alegría esos cánticos antiguos de la iglesia. Me gozo escuchando esos cánticos. Cuando uno recuerda cuando llegué yo a la iglesia, que se cantaban esos cánticos. Ahora yo le pido a los de la alabanza que lo hagan, que lo canten, que los canten, que vuelvan a esos cánticos antiguos donde se reconoce la grandeza de Dios, donde se reconoce la grandeza de la palabra, donde se reconoce a Cristo Jesús. Hoy lamentablemente muchos cánticos en la iglesia no se sabe si a quién le están cantando, si a Cristo o al mundo o a la mujer o al amante que tuvieron. Uno que se va a dar cuenta a quién le están cantando. Pero recuerdo ese cántico que dice: si no hubiera sido por el Señor, si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido. Si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido. Si no hubiera sido por el Señor. Muchísimas gracias te doy, Señor. Hermano, eso lo puedo decir. Eso lo puedo decir yo. Si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido. Por eso vivo tan feliz con la palabra que he recibido. Y por eso nunca quiero cambiar el trigo por la cizaña, a su nombre. Porque sé que lo que me ha alimentado es el trigo, que es la palabra de Dios que he recibido. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. La palabra me enseñó a amar y a respetar a mi esposa. La palabra de Dios me enseñó a amar y a respetar a mis hijos. La palabra del Señor me enseñó, la palabra de Dios me enseñó a valorar un hogar que tenía. La palabra de Dios me enseñó a respetarme y amarme como persona. La palabra de Dios me enseñó que hay un Dios grande y poderoso al cual debo de temer, no con miedo, sino tener reverencia delante de Dios y andar delante de Dios todos los días. La palabra del Señor me enseñó lo malo y lo bueno. Alaba al Señor que Él vive. Aleluya. A su nombre. La palabra de Dios me enseñó a conocer al perverso y apartarme del perverso. A su nombre. A tomar distancia del malo.
Cuando estaba en el mundo, uno antes al malo se le apuchaba y se le arreglaba y se le insultaba y lo cogía de gancho. ¿Cuánto lo están entendiendo? ¿O no? El perverso era el gran amigote de uno. Tremendo, ¿no? ¿O no? Así era en el mundo. Ay, mi amigo del alma. Y era más malo que el diablo. Pero la palabra del Señor me enseñó que aquel que es perverso tiene que estar lejos de uno, y solamente caminaremos con los rectos de corazón. A su nombre. Hay poder en Cristo Jesús. Alábalo que Él vive. La palabra del Señor me enseñó a discernir entre lo bueno y lo malo. Y a lo malo decirle malo, y a lo bueno decirle bueno. A lo bueno decirle bienvenido, y a lo malo decirle te vas de mi vida en el nombre de Cristo Jesús. A su nombre. A su nombre. Entonces, viendo las propiedades del trigo, encontramos que son muy similares a la palabra. Por eso dice la palabra que el reino de los cielos es semejante a un campo, a un hombre que sembró en el campo buena semilla. Hablando del trigo, refiriéndose al trigo. Porque el trigo, cuando produce, trae prosperidad. La palabra, cuando entra al corazón y nos transforma, nos cambia, nos lleva a ver y a conocer la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Y dentro de la voluntad de Dios es prosperarnos. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Para nadie. Yo no entiendo por qué muchas personas les esquiva el tema de la prosperidad o creen que no. Lo que pasa es que lo han tratado mal. Pero la prosperidad está asociada a Dios. Escúchelo bien. La ruina está asociada al diablo, pero la prosperidad está asociada a Dios. La ruina está asociada al pecado y el pecado está asociado a Satanás. La prosperidad está asociada a la santidad y la santidad está asociada a Dios, a su nombre, a su nombre. El que de verdad anda con Dios anda en santa y piadosa manera de vivir, y ese es prosperado porque es prosperado, punto. ¿Cuánto lo están entendiendo? Y para prueba de ello es lo siguiente: el pecado, que trae problemas, el pecado trae enfermedades, problemas, divorcios, quiebras, empresas, de todo. El pecado no trae sino discordias. ¿Y eso qué vale? ¿Cuánto vale un divorcio? Vale plata. ¿Cuánto vale una enfermedad? Vale dinero. ¿O no? Le quita a uno hasta las energías. El pecado le quita la energía para producir dinero. ¿Cuánto lo están entendiendo? Restauración espiritual con el pastor Rosenberg Olivares Herrera.